Hola, buenas tardes. Es lunes 20 de septiembre. La clase es Expresión Arquitectónica 2 del taller Max Cheto y vamos a retomar las clases un poquito haciendo el resumen de lo que fueron las últimas sesiones, recapitulándolas, procurando que ser concisos y que sirva como catapulta para seguir avanzando. Me voy a cambiar el celular para que ustedes puedan ver lo que yo estoy proyectando. Ok, creo que ya estoy. Un segundo, ya. Perfecto, ya estoy aquí en el celular. Ok, Ok, parece que se movió. Ok, ya está. Estuve viendo los videos de las clases pasadas. De repente, por estar dibujando, se me va la hebra y entre explicar y tratar de tratar de dibujar, de repente empiezo a ver que la cámara se me sale de foco. Entonces les pido por favor, o se me mueve la hoja, o casualmente yo la muevo, la giro, y resulta que sale mocha y no se ve todo el video. Entonces ahorita procuré ya ponerle unas guías a la tabla donde estoy dibujando, como para saber cuál es mi margen virtual. Entonces, si de repente ven que estoy dibujando y no se ve o se sale de contexto, no sean malos, por favor, coméntenme nada más pantalla fuera de imagen o se me salió el dibujo, no sé, alguna palabra rápida para que yo pueda, sin que se interrumpa mucho la clase, regresarme a mi margen de captura del celular. ¿Ok? Por favor, eso sería lo que les pido. Bueno, lo que estuvimos viendo, bueno, ¿qué ocurre con los materiales que vamos a utilizar? Vamos a utilizar entonces plumones, ya sea estos charpa que son de Gilol o lo que tengan ahí a la mano que pueden ser los Sharpie que son de aceite o los otros de Copic o en fin, lo que hayan podido ustedes conseguir. Bueno, en esencia, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a recapitular un poco y van a ver 4 aspectos fundamentales. El primero, vamos a ponerlo así, el primero, ok, perfecto. 1. Grosor o grosores, vamos a ponerle grosores. ¿Grosores de qué? Del instrumento que yo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ultra delgado, no es lo mismo ligeramente intermedio, no es lo mismo que es mucho más gordito, pero no llega a ser tan robusto, y que es el súper sincero. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Bueno, que obviamente vamos a utilizar sus ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Este es delgado, lo vamos a utilizar principalmente para hacer detalles. Los intermedios tal vez para hacer elementos un poco más densos, más sólidos, aunque también me permite hacer ciertos detalles, pero mucho menos que estos. Y el punto cincel, obviamente no voy a hacer detalles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Rellenos rápidos y grandes. Como que está moviéndose mucho el celular. Ya, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que pues, tengo que ver cuáles son las ventajas de cada uno de ellos. Ventajas y desventajas. Ventajas. Bueno, si yo trato de hacer un gradiente que va del 0% al 100% de obscuridad, obviamente los materiales me van a permitir hacer diferentes cosas. Entonces, que es un ultra delgado, si yo lo trato de ser Ashura 2, ok, ¿qué va a pasar? Por más que lo cierre,
no voy a poder, soy humano, no voy a poder hacerlo todo parejito, todo homogéneo y me van a generar variaciones. Esas variaciones las voy a interpretar para hacer ciertas cosas o voy a utilizarlas como punto de partida para hacer ciertas cosas. ¿Como qué? Como ventanas. Si yo les meto algunas diagonales, se dan cuenta que poco a poco esto ya empieza a aparecer una ventanilla. Y si empiezo a jugar con esas variaciones, empiezo a jugar con densidades, empiezo a generar ciertas cosas, esto ya se interpreta como unos brillos. Ok, esta es la base de un plumón ultra delgado. También lo puedo hacer en este y lo puedo hacer en los otros intermedios. Claro que sí, pero el punto de partida es este. ¿Qué ocurre? Que está muy cerca del gradiente cero, es decir, el blanco. Y el 100% es el negro absoluto. Este nunca lo voy a poder generar, entonces por lo tanto sirve para hacer detalles. Uno intermedio que puede ser un poquito este que es un poquito más robusto, es fino, no es ultra delgado, es fino, exactamente esa era la palabra que buscaba. ¿Qué ocurre? Que me permite hacer cierto otro tipo de detalles. Estoy haciendo densidades mucho más pesadas o de gradiente un poco más arriba que esta primera sección, que este fue con el ultra delgado. Este vamos a decir lo que es el punto medio. Ya me estoy embarrando completito. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que este es otro tipo de gradiente. Perfecto. Y lo pueden ver en pantalla. Simplemente este trae una densidad mucho más oscura de este. Este pueden ser grises claros, grises medios, pero no puede llegar a ser un gris más intermedio como este. ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo un elemento mucho más robusto, un plumón más gordito, más robusto, va a inyectar mayor cantidad de tinta. Y vean, me está haciendo un fenómeno que yo le denomino, obviamente no soy perfecto y empiezo a tener incidentes que abro, cierro sin querer. Si fuera para una ventana me queda súper perfecto eso. En el caso de alguna textura lisa, igual no es lo más óptimo. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que se llama bloque o que yo denomino bloque. Entonces, este es otro gradiente. Vamos a decir que este estará en un, vamos a decir, desde un 20 hasta un 30% de oscuridad. Este estará entre un 40, tal vez 50. Aquí llegamos cerca de un 70, tal vez hasta un 80% de oscuridad. Y obviamente el negro absoluto lo voy a obtener con algún punto a cincel. Este es un punto negro, este es un color gris. Entonces no me va a dar. Un segundito, voy por el plumón negro. Ya estoy. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Bueno, esto me va a dar que si yo cambio a un punto a cincel, este punto a cincel me va a dar un negro absoluto. ¿Por qué? Porque obviamente inyecta más tinta y que me permite hacer elementos de muchísimo más contraste porque estoy llegando al 100, que es lo logrado, y en su defecto, al escupir tanta tinta, lo que genero es un bloque perfecto de ashurados. Bueno, esto es un ashurado que va de arriba a abajo, es decir, voy separando. En el caso de que hacer un ashurado continuo, lo que va a generarme es algo parecido, solo que cuando yo utilizo un ashurado continuo, pierdo definición de borde. Y cuando tengo un ashurado separado, como en este caso, me permite perfilar arriba y me permite perfilar abajo. Perfecto. Este es el primer punto. ¿Qué grosor voy a utilizar? ¿De qué grosor? ¿De qué? Del plumón o del material que voy a utilizar. Ahora, segundo tema o segundo elemento a considerar. El tipo de punta. La punta de mi elemento, de mi objeto. En este caso es una punta ultra delgada, hagamos zoom, es ultra delgadito, no tiene gran problema, es redondo,
igual que esta punta, el Bravo, que es punta redonda, pero no forzosamente existen todos estos tipos de punta. Existe este otro, que es punta cincel. Si yo lo veo así, ahí lo vemos, punta cincel. Si yo lo voy rotando, se hace delgadita. Si yo lo vuelvo a hacer así, se hace punta gorda. Entonces, ¿esto qué implica? Que si yo lo giro, me da diferentes elementos. Nada más rotando. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Este otro, que es una marca totalmente diferente, vean lo que también tiene punta cincel, pero aparte tiene un último chaflancito en la punta. Bueno, y a la hora que lo roto, también tiene este mecanismo de tener punta cincel. Pero no todos los plumones tienen este esquema. Hay plumones que utilizamos que tienen otro tipo de esquema, como es la punta pincel o punta brush. Punta cincel. Epa, este no es punta redonda. Este es punta cincel también. Si lo veo así de perfil, es punta cincel. Pero a la hora que lo pongo en el otro sentido, se dan cuenta que está plano, es un rectángulo. A diferencia de este, que está, si lo vemos, mucho más delgadito. Entonces, este no me permite hacer ciertas cosas. Y este otro sí me permite hacer ciertas cosas. Ok. Tenemos otra punta, que es esta, la punta pincel. A la hora que yo lo acciono, se flexiona. ¿Y qué me permite hacer? Me permite hacer otro tipo de cosas. Veámoslo con mi uña. Vean, lo tenemos aquí. A la hora que yo lo acciono, vean que flexiona y me permite hacer otro tipo de cosas. Me permite, si yo lo pongo de punta y lo paro, me permite hacer delgados. Pero a medida que lo voy utilizando, puedo ir a hacer puntas o puedo ir haciendo gordos. Entonces, dependiendo para qué lo necesite o para cuál va a ser mi intención, este lo voy a utilizar para hacer ciertas cosas. Se dan cuenta que este está muy bueno para hacer ciertos esquemas como de arbolitos. Me permite hacer ciertos elementos muy rápidamente sin necesidad de estarle haciendo, sin necesidad de que me limite el instrumento. En este caso es una virtud que tiene el Copic. Me permite hacer líneas muy rápidamente y de repente robustos y en otro momento delgado. Lo único que voy haciendo es parando y jugando con otro elemento. Bueno, casualmente ya estoy empezando a meterme en el tercer punto, que es la velocidad. Pero antes es punta. Casi todos los plumones, incluyendo estos, tienen tres tipos de punta. Es, como pueden ver, tiene punta cincel de perfil y a la hora que lo pongo, lo roto, tiene punta cincelada, bisel, cincel. Entonces, ¿esto qué me permite? Tener tres grosores básicos. Uno es así, lo otro de posición base, giro, posición delgada, girando 180, ¿sí? Y la tercera es la intermedia. Partiendo de la posición base, roto mi muñeca ahora a 90 grados. No el plumón, sino la muñeca. Entonces, en este sentido, a la hora que lo roto así, tengo un grosor diferente. Tengo tres diferentes grosores. Ok, ¿qué está pasando? Que ya estoy aquí empezando a tener un fenómeno. Hoja de sacrificio. ¿Qué es la hoja de sacrificio? Vamos a procurar tener una o dos hojas atrás. ¿Para qué? Para que no llegue hasta mi fondo. Yo estoy dibujando sobre una cubierta para evitar que molestar todavía mi mesa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y más si están en el comedor de su mamá o en su respirador, no quiero decir cómo se va a enojar su mamá. ¿Por qué? Porque, pues, se los vamos a estropear con esta cosa. Y más si son de gilolo de alcohol, los Sharpie, lo que va a pasar es que va a perforar el papel y va a llegar hasta el barniz o hasta el vidrio de nuestra superficie. Bueno, vamos a procurar tener siempre una hoja de sacrificio. ¿Esa hoja de sacrificio para qué sirve? Vamos a procurar que sea del mismo lote, es decir, del paquete donde yo compré mi papel. No importa el tipo de papel, vamos a tener dos o tres hojitas. ¿Por qué? Número uno, si Paco me está pidiendo 4 o 5 ejercicios, pues un bonchecito de 10 hojas. ¿Para qué? Para que yo pueda tener y evitar que estas densidades perforen y traspasen y me manchan. Para eso es la hoja de sacrificio.
La hoja de sacrificio también, ¿para qué sirve? Sirve para hacer pruebas de color. ¿Por qué pruebas de color? Porque no voy a agarrar el plumón así como está este, me va a dar este. No lo sé. Entonces voy a agarrar y voy a procurar sacrificar una hoja. ¿Y por qué tiene que ser del mismo lote? Porque si es de otro lote, puede que interactúe diferente. Si esta es una hoja mucho más avejentada que este, o es de diferente gramaje que este, pues entonces voy a tener problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ser ordenado. Y todos estos elementos, 4 elementos a considerar, los voy a tratar de hacer, de tener ya conscientemente. ¿Para qué? Para que evitar que todavía están, a partir de que necesito todavía generar práctica y mi mano adiestrarla, todavía trastabillar con estos 4 elementos que vamos a estar viendo. Bueno, entonces el tipo de punta va a estar condicionado por el tipo de instrumento que yo estoy utilizando. Y esto también, el grosor va a estar condicionado con el tipo de instrumento que yo voy a utilizar. Este, por ejemplo, también tiene tres grosores. 1, 2 y 3. Vámonos con el Sharpie. También tiene 3. 1, giro al revés, 180, 2, posición base, giro 90, muñeca, 3. 3 diferentes grosores. Y vámonos por este último que me parece que ya está medio seco. A ver si todavía tiene. Es 1, lo giro, posición delgada 2, posición base para obtener el tercer grosor, roto muñeca 90 grados y tengo 3. Ok, entonces todos los plumones sin excepción tienen varios grosores. Según lo que yo necesite hacer, es lo que voy a utilizar. Es decir, si yo necesito ser delgados, mi plumón lo tengo que rotar de cierta forma. Si necesito ser robustos o intermedios, lo tengo que poner de otra forma. Y poco a poco ir jugando. Las puntas brush me permiten hacer casi todo en la misma posición, nada más que ahí o lo paro o lo acuesto. O recargo más o floto. Ese es el único que va a variar. Y al ser punta brush, en ocasiones no me permite hacer ciertas cosas con mucho control. Algo que la punta cincel sí me permite hacer, y sobre todo los ultrafinos. El punto brush me permite hacer otro tipo de cosas, un poco más orgánico, más suelto. Sí se puede, nada más que cuesta más trabajo. Obviamente hay que capacitarnos y practicar, practicar, practicar. Tercer elemento. Velocidad. ¿A qué le vamos a decir velocidad? ¿O a qué carambas vamos a estar tratando de... Perdón, lo hice en la hoja de sacrificio. Voy a utilizar una hoja... Bueno, ya lo hice aquí, ya que... ¿Qué voy a estar procurando demostrar en este apartado, en este tercer punto? Tercer punto. Oh, creo que se movió el celular. Ahí está. Perfecto. ¿A qué le voy a estar llamando velocidad? Velocidad. No es lo mismo. Perdón si ya saben, aquí de repente tengo mi gato. Si se sube, pues disculpen. También, si es necesario que se vuelvan, si el internet lo saca o se fue la luz o lo que sea, para eso estoy grabando. Por ese mismo motivo no pasa nada. Sabemos que va a haber ruidos ambientales, el de la basura, el ropavejero, el del café, el de todo lo que quieran vender, va a pasar en estas clases. Entonces, no pasa nada, téngannos paciencia y creo que seremos un poquito tolerantes y van a ver que vamos a seguir adelante. Bueno, ¿a qué le llamo velocidad? Sí, creo que sí. Bueno, velocidad. ¿A qué le llamo velocidad? ¿Cuál es el factor de velocidad dentro de todo esto? Bueno, que yo puedo tener a partir de una velocidad estándar, vamos a decirlo esto, yo puedo tener diferentes factores. ¿Por qué? Simple. Si yo paso más lento el plumón, esta cosa
y sobre todo estos de Gilol, lo que va a pasar es que inyecta tinta y el papel, al ser poroso, jala tinta. Ejemplo. Vean cómo en esta punta de aquí se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo y no lo estoy moviendo. Es más, ahorita que levanté, se alcanzaron a ver cómo brilló de que estaba la gota de Gilol líquido. Si yo lo levanto, súper perforó. Y es más, mi tabla de corte tiene un poquito de líquido. Entonces, ¿qué tengo que evitar? ¿O qué es lo que tengo que jugar? No es evitar, perdón, esa no es la palabra. ¿Con qué tengo que jugar? Tengo que jugar con la velocidad. Misma posición, más lento. ¿Qué va a pasar? Lo estoy haciendo mucho más lento. Por ende, ¿qué va a pasar? Que inyecta más tinta. Y el pigmento va a ser mucho más intenso. Más aparte, me queda el concepto bien claro que expansión de tinta. Vean sobre todo esta punta de acá atrás. Esta es la segunda parte de la línea. Cómo se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y se supone que es el mismo instrumento, debió haber dado el mismo grosor. Y aquí tengo un grosor tal vez de 1 centímetro y aquí ya va en 1,5. ¿Por qué? Porque la tinta se hincha, se expande. ¿Qué pasa si ahora lo hago no lento? Esta es la velocidad estándar. ¿Qué pasa si lo hago ahora a una velocidad mucho más lenta? Inyecta más tinta y su expansión. ¿Qué pasa si hago lo opuesto? Mucho más rápido. Esto es rápido. Obviamente, a la hora que yo recargo y empiezo a acelerar, es el único punto que generó mayor inyección de tinta, muy parecido a este o casi como este. Y el resto mantuvo una tinta, una inyección de tinta. Como no le di tiempo a que escupiera tinta y el papel tampoco no le di tiempo para que chupara tinta, entonces en ese momento el pigmento se rebaja con respecto a los otros dos de arriba y sobre todo el primero y mucho más al segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el mismo plumón me puede dar diferentes densidades de pigmento y de tinta o de tono, que yo puedo entender como diferente tono. ¿Por qué? Porque si lo hago muy rápido, vamos a decirlo, se blanquea, se hace menos intensa la tinta. Si yo lo hago más lento, hay más saturación de tinta, de pigmento, y por ende pareciera que es un tono mucho más denso que los otros tres, solo que es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la velocidad es un factor primordial y yo puedo seguir jugando con los mismos elementos. Si yo puedo jugar con una velocidad estándar, puedo jugar con una velocidad mucho más lenta y va a pasar los mismos factores de arriba, solo que estoy jugando ahora con el punto. Punto grueso, punto intermedio, y si me pongo ahorita a jugar con el punto mediano, también me lo va a dar. Entonces, en esencia, velocidades. Si yo le permito al plumón que inyecte mucha tinta, me va a dar una saturación de pigmento, pero una gran expansión. Si yo lo manejo a una velocidad intermedia, lo que va a pasar es que no existe tanta expansión. El pigmento va a ser, digamos, intermedio con respecto al primero, al intermedio, perdón, a la velocidad lenta. Y si lo hago muy rápido, no tengo casi expansión, excepto en el inicio. Y es más, en el término, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que se blanquea el pigmento, no tiene expansión, excepto la punta, y no tengo definición al final. Entonces, voy a jugar con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Vamos a hacer combinaciones. En ocasiones voy a hacer así, en ocasiones así, en ocasiones así. Más las combinaciones de grosor. Y en ocasiones, dependiendo del punto, puedo hacer esto, dependiendo del grosor, puedo hacer esto. Es decir, manchas en bloque, manchas rayadas como para simular ciertas texturas o ciertas mugres o ciertos brillos, dependiendo de la punta, y con la velocidad. Y me falta el último factor. ¿Cuál es el último factor? Húmedo, seco. ¿Qué es húmedo seco? Ah,
Vamos a hacerlo así. Húmedo seco, ¿qué implica? Implica lo siguiente, implica que cada papel tiene una velocidad de absorción de pigmentos, de tinta, del gilol. El plumón va a normalmente inyectarlo siempre de la misma forma, solo que si el material es de donde lo estoy utilizando, el papel, es más poroso, inyecta más tinta. Si es un poco más plastificado, no inyecta tanta tinta. Y si es un vidrio, pues no va a inyectar tinta. Yo pongo así y nada más se hace una gotita. Y nunca se expande, pero tampoco nunca se va a secar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un papel bol regular. Si yo utilizo un herculene, me va a dar de diferente forma. Si yo utilizo un trapo, me va a funcionar de diferente forma. Si yo utilizo un papel bond de alto gramaje, me va a funcionar de diferente forma. Si yo utilizo un papel esquís, me va a funcionar de diferente forma. Y si yo compro un bloc para plumón, me va a funcionar de diferente forma. Entonces, ¿qué recomiendo yo ahí? Si vas a utilizar bond, utiliza todo puro bond, vas a entender cómo funciona y tu mano y tu cerebro van a saber cómo funciona. ¿Qué factores? Expansión, velocidad, pigmento, grosor. Y poco a poco vas a evolucionar en ese elemento, en ese papel. Ya después, si quieres, cambias a otro papel o un trapo y poco a poco vas a experimentar, pero ya tienes una base. Pero si haces una semana con uno, o una semana con otro, o una semana con otro, y así nos vamos, nunca vas a entender las velocidades y nunca vas a entender las propiedades que tiene cada papel. Por eso es recomendable que solo utilicen un tipo de papel por lo menos unas cuantas semanas, unas 5 o 8 semanas. ¿Para qué? Para que entiendan cómo funciona y lo dominen. Y una vez dominando eso, se brincan a otro papel. Y en ese momento empiezan a diversificar sus conocimientos de velocidad, de plumón, de manejo y cómo poco a poco vamos usando las cosas. Bueno, húmedo seco tiene que ver mucho con el papel y las condicionantes un poquito climatológicas. Si es un lugar o un clima seco, se va a evaporar más rápido. Si está lloviendo, si está frío, obviamente se va a evaporar más lentamente el gilol, el pigmento, o el aceite o el alcohol de nuestro plumón. Bueno, ¿esto qué va a pasar? Que si yo agarro y le doy una, hago un plumonazo en bloque, ¿qué es esto? O sin despegar, ¿qué va a pasar? Que voy a generar una mancha continua. Tengo traslapes, sí, pero esos traslapes que van a hacer se van a integrar, se van a unificar. De estar así, vamos a pasar a esto. Se van a integrar, se van a hacer un gran bloque, asegurado en bloque. Entonces, vean cómo ahorita voy a quitar el de abajo porque ya me está interactuando. Una hoja limpia. ¿Qué está pasando? Este color amarillo, vean cómo se integró todo y los brochazos desaparecieron. ¿Por qué? Porque está trabajado a la velocidad húmeda. Es decir, rápido, parejito, rápido, parejito, rápido. Una velocidad intermedia. No tan rápido y no tan lento. Estoy platicando y estoy manoteando y estoy haciendo cosas. ¿Para qué? Para que se seque. Ok. ¿Para qué? Para poderle dar otra capa. Entonces, voy a trabajar en diferentes cosas. ¿Qué seco? Es decir, voy a utilizar el mismo plumón, doy una pasada, dejo secar, una segunda pasada, dejo secar, una tercera pasada, dejo secar. ¿Por qué? Porque en este caso aquí, sobre todo en los bordes donde se va a acumular mucho pigmento, mucha tinta, mucho gilol, vamos a tener los mayores puntos de expansión. Tal vez el centro no, pero sí los extremos, porque se densifica mucho el gilol. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que a diferencia de aquí, que solamente tiene una pasada, el grosor es homogéneo. Aquí se sigue expandiendo, se sigue expandiendo. Mientras estoy platicando, estoy dejando secar. ¿Qué pasa o qué ocurre cuando yo meto una segunda capa? Dependiendo. Si la meto en húmedo, reacciona de diferente forma que si estuviera en seco. Vamos a meter el segundo. Se dan cuenta que, a diferencia del primero, la segunda capa, perdón, el segundo trazo que hice, no es capa, el segundo trazo,
Ahorita está muy pigmentado con respecto al primero. Se empieza a rebajar y se vuelven a volver del mismo tono. Pero esta pequeña sutura entre la primera, que está seca, y la segunda, se intensifica. ¿Por qué? Porque los dos, la primera pasada más la segunda pasada, cuando entran en contacto, esta se monta. ¿Y qué ocurre? Que aquí tengo un doble traslape. Entonces, en este momento, ¿qué ocurre? Que tengo doble densidad de pigmentos. Algo que aquí no me ocurrió, pero aquí me pasa expansiones muy fuertes y aquí no, tengo contención del pigmento. Dejo secar y si quieren puedo volver a echarme un tercero. Ups, perdón. Perdón, pasó mi gato. Abajo está jugando, entonces una disculpa. Ya, vete a jugar por allá. Corre. Entonces, ¿esto qué pasó? Bueno, vamos por la tercera pasada. Listo. ¿Qué voy viendo? Que aquí no se ve integrado. Vean cómo ya la primera con la segunda ya están agarrando casi el mismo color. Pero la unión no se integra y aquí sí se integra. Aquí no tengo expansión, pero aquí sí, sobre todo en los extremos. Entonces necesito ver qué ocurre. ¿Qué pasa si yo necesito meterle una segunda capa? Como la primera con la segunda ya está seca, lo único que voy a hacer ahorita es tener interacción de segundos trazos, perdón, de todos los elementos que estoy haciendo en segunda capa. Ups, aquí dejé un raya, vamos a ponerle, listo, ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una integración con la segunda capa, se van a hacer bloque, pero la primera con la segunda voy a tener un doble pigmentación, entonces en ese momento voy a tener esto. Si lo ven de perfil voy a tener esto. Primera mano, segunda mano, doble capa, ¿sale? Pero esto está integrado y esto está integrado, entonces voy a tener esto. Se puede, se vale. Vean aquí. Es casi el mismo pigmento, ya no tiene tanta variación como al inicio, como este, pero no veo integrado y sobre todo estos elementos donde se traslapa el primero con la segunda capa, perdón, la primera con la segunda pasada, esto tiene un doble pigmento. Entonces en ese momento ahí tenemos estas costuras. A diferencia de aquí no tenemos costuras, pero tenemos expansiones muy fuertes. ¿Qué pasa si yo me aviento a hacer esto? Y voy a darle una tercera pasada y una cuarta pasada y una quinta pasada. Que entonces en ocasiones vamos a estar trabajando así y en ocasiones vamos a estar trabajando así. La primera con la segunda pasada están en seco, pero va a ocurrir que la primera con la segunda, con la tercera, con la cuarta pasada están en húmedo, pero con la primera, con respecto a la primera, están en seco. ¿Para qué? Para que vean cómo yo generé un degradado de mucho más pigmentado a mucho menos pigmento. Ahora, ¿qué ocurre? Que en ocasiones la primera capa está a velocidad intermedia o base. La segunda la hago también en base, entonces tengo doble pigmento, pero integrado en húmedo. Y todo lo que era segundo está integrado en húmedo. Todo lo que era primero está integrado en húmedo. Y resulta que la tercera capa es rápida. Y en ocasiones, ciertos elementos en lento. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué estoy logrando? Que voy haciendo capas. La base de mi dibujo son las capas. ¿Cuántas capas? Las que sean necesarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas, las que sean necesarias para yo obtener mi efecto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vean cómo aquí mi dibujo está hipersaturado al grado que parece como si fuera una meada. Esto es una meada. Han ido a lugares que de repente la gente se orina en la calle y genera este tipo de manchas. A eso se le llama una meada. Cuando uno dibuja, cuando hipersaturaste de agua, de pigmento, de gilol, mi papel,
y genera este tipo de barridos, se les llama meadas. Bueno, esto es un error, pero en ocasiones se vale que lo hagas para qué, para hacer esas densificaciones y esos degradados. Se dan cuenta que logré mejor hacerle estos degradados aquí que acá, en seco húmedo. ¿Por qué? Porque de repente fui jugando sabiéndole utilizar las capas. Obviamente, si lo voy a hacer en algo chiquitito, no me va a dar, lo tengo que hacer grande. Y ahí es el siguiente punto que vamos a estar abarcando el día de hoy. Esto es, a grosso modo, los 4 puntos fundamentales que debemos estar jugando con nuestros plumones. Grosor del instrumento y obviamente me va a dar densidades del gradiente del 0 al 100 y voy jugando. Esto lo voy a interpretar como una textura y esto lo voy a interpretar como otra textura, que está dado por la forma como la punta de mi instrumento la estoy aplicando. En ocasiones va a ser con lo gordo, en ocasiones va a ser con la punta delgada. En ocasiones tengo que cambiar de instrumento porque me va a dar otro tipo de elemento. En ocasiones voy a estar jugando con velocidades y en ocasiones ahora vamos a estar jugando con húmedo seco. Y ese húmedo seco lo que me va a dar es casualmente jugar con la interacción de los colores. Aquí tengo 3 capas de colores y vean que fue el mismo tono. Fue este mismo, nada más que una pasada, 2 pasadas y 3 pasadas. Y cómo voy logrando diferentes texturas o diferentes densidades. ¿Y qué pasa si necesito combinar? ¿Qué va a pasar si yo al amarillo y al azul perdón, si al azul, si al amarillo le meto un poco de azul? Yo sé que me va a dar un tono de verde. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo hacer combinaciones en húmedo o combinaciones en seco. Ahora, ojo, este es un verde extraño, raro, pero inclusive ese verde ya no ya se combinó de tal forma que no nada más quedó en un verde, se brincó hasta un tono de gris o un cierto tono, y ustedes lo están viendo ahorita en pantalla, hasta parece un tono de café. Yo lo estoy viendo ligeramente grisáceo. Entonces yo puedo hacer combinaciones de colores y lo que me va a generar es diferentes sensaciones. A la hora que yo lo acerco, ahí se puede ver, ya está un poco un tono grisáceo, no tanto café. ¿Sí? Entonces, son los factores que debemos estar considerando. Obviamente, si lo voy a estar haciendo en un dibujito así chiquito, chiquito, ñenguito, chiquito, no va a entrar ni siquiera este. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cosas grandes, de buen tamaño para que yo pueda, por lo menos, empezarle a hacer, meterle mano al dibujo. Y eso es parte de lo que quiero mostrarles el día de hoy. ¿Dónde está? Mientras tanto, ¿alguna duda en lo que encuentro en mis archivitos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo claro. ¿Todo claro? Ok, un segundito.
Ok, ya conseguí la imagen. Bueno, son... Perfecto. Ya está. Ok, ¿qué tenemos aquí en pantalla? Te voy a ponerle un poco más de retroluz. Listo. Ok. La foto de un gatito. Perfecto. ¿Qué ocurre? Composición bidimensional. ¿Sale? Necesitamos componer lo que estamos haciendo. Es decir, encuadrar lo que yo quiero obtener de dibujo en el formato de papel y dándole el énfasis que yo quiero. Perdón, entró una llamada. Ya estoy. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me ocurre? Bueno, que en ocasiones nosotros tomamos fotos a diestra y siniestra y nos queda de esta forma. O dibujamos cosas y casi nada más las vomitamos encima del papel. ¿Y cómo nos queda? Pues fuera de escala, fuera de proporción, sobre todo con el tamaño del papel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a procurar, antes de otra cosa, imaginarme cómo va mi dibujo. ¿Para qué? Para poderlo encuadrar con respecto al tamaño y formato del papel. Esta foto, ok, resulta que la gatita que ahorita nació le tomé foto porque estamos en proceso de adopción y me piden fotos. Ok, normalmente lo que hacemos es esto. Entonces, pues igual no es la mejor foto. ¿Qué me falta? Pues encuadrarla, ¿no? Quitarle todas las mugres que no me sirven. Por ejemplo, que, pues si la gatita se puso en una posición encima de unas triques que tengo tapados con una lona, pues, y aparte atrás hay unos tubos porque llegaron y me botaron ahí el material, pues por lo menos búscale el lado bonito. Pues no tienen lado bonito. Si yo la mando así la foto, no vende. Y acuérdense que esto se trata. ¿Para qué carajos quieren ustedes estar aprendiendo a dibujar? Para vender. Al final sabemos que esto es para vender. Entonces, ¿qué vamos a vender? Pues proyecto. En este caso, pues yo quiero mandar a la gatita que tenga una buena casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Han visto o conocen la regla de los tercios en fotografía? ¿Alguien? Sí, Más o menos, a ver, a grosso modo, hijo, explícamela así como en un minuto. ¿De qué son las reglas de los tercios? divides de forma horizontal y vertical en tercios, vaya, vaya la redundancia, Ajá, y la depende pantalla. cómo la vaya, ajá, la pantalla o el encuadre o ya sea lo que en lo que estás haciendo, Ujú. y ya sea dependiendo de cómo te guíes y cómo la utilices, porque se utiliza de diferentes formas. Una es con los puntos de conexión de las líneas horizontales y verticales, que da énfasis a los puntos que más son vistos por el ojo humano. Y por otra parte es la división de los procesos de tercios, ya sea horizontal o vertical, de cómo sitúes tus objetos para que de una forma tenga una composición armónica. Exacto, más o menos, un poco cantinfleada, pero muy acertado el concepto. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes han visto que su pantalla de su celular, cuando toman una foto, pues, tiene una función de activar o no activar la retícula de 3x3, es decir, lo siguiente. Si esta es toda la pantalla de tu celular, la divides en uno, dos líneas en vertical y dos líneas horizontales. Por lo tanto, nos quedan 9 cuadrantes. 1, 2, 3 por 1, 2, 3. 9 cuadrantes. ¿Y para qué me sirven? Esos cuadrantes sirven técnicamente las intersecciones de las dos verticales con las dos horizontales, estos 4 puntos, me sirven para, en idea, encuadrar los elementos principales o por lo menos darle un poco de proporción. Se dan cuenta que la foto está centrada tanto en horizontal como verticalmente. Entonces, cuando yo empiezo a hacerle zoom y empiezo a generar esto, se dan cuenta que estoy procurando que la cara de la gatita esté, suponiendo que esto sea así, está en el tercio o en el cruce del cuadrante superior izquierdo. ¿Y qué está pasando? Que obviamente al hacer esto,
le estoy un poquito dando énfasis a la foto. Estoy quitando las mugres que no me sirven y estoy recortando todo el aire que no necesito, que tiene en exceso, perdón, y que de alguna forma me está dando énfasis a las cosas. No nada más se trata de esto. En ocasiones lo que puedo hacer es tercio cerca del elemento principal, o puedo reducirlo, puedo ponerlo así, en otro cuadrante, puedo ponerlo así, puedo ponerlo inclusive así, en el cuadrante inferior, y vean cómo la foto, además de que se me desapareció las mugres, le está dando énfasis a las cosas, pareciera que se está metiendo dentro de la foto. Algo que debemos evitar siempre en fotografía es que mi objeto esté, si yo lo hago así, perfecto, vean que está, la cara de la niña está en el cuadrante inferior, pero está mirando hacia afuera. Son de los elementos de composición de fotos que se deben de evitar. Siempre debemos procurar que estén mirando hacia adentro de la foto, no hacia la salida. Entonces, se vale hacerlo así o se vale hacerlo hacia arriba. Obviamente me gusta más hacia abajo. ¿Y qué estoy haciendo? Dándole aire, cargando hacia un lado y generando una composición especial alrededor de la niña y obviamente dándole el enfoque especial a ella y quitando todas las demás mugres que no me sirven. Si les enseño así la foto, ¿vende o no vende más que la original? Vende más. ¿Vende más? ¿Por qué? Porque estoy enseñando de mejor forma las cosas que quiero. ¿Y qué quiero? Pues darle un hogar a la nena, ¿no? Entonces, esta es una. Déjenme, aquí está la otra. No, esta. Ok, aquí tenemos otra nena, que ya nacieron 4 gatitos en la casa. Bueno, de hecho nacieron 5, pero uno se murió a la semana. Y ya nada más me quedan 2, por ahí si quieren comercial, tengo 2 gatitos, un machito y una hembra. La anterior que es la hembra, y esta es su hermanita, la güera, que ya está, afortunadamente le conseguimos hogar. Bueno, la foto, vean que la foto está al centro. ¿Qué pasa si, ups, la foto la hago así? La cabeza tal vez está en el tercio izquierdo, derecho, perdón, pero está mirando hacia afuera. Entonces igual creo que no es la mejor, no es lo más fortuito. ¿Qué pasa si lo hago así? Digo, ya la foto ya no me da, ya no tiene suficiente espacio acá para jalarla más para acá. Pero se dan cuenta cómo la foto, yo puedo jugar con ella y empezar a darle encuadres. ¿Puedo mocharla? Sí, sí puedes mocharla, pero procura que sean sobre las articulaciones. Es decir, yo sé que la nena tiene aquí su patita, la primera articulación está aquí. Entonces procura que no sea sobre la articulación así, sino que sea entre la primera y la segunda articulación, haces el corte. Entre la segunda y la tercera articulación, haces el corte. Y se dan cuenta cómo, miren, esta es mejor foto, porque está dando mucho énfasis. Obviamente, si quiero un poquito más de cuerpo completo, la foto original, como la centré, no me da. Pero ahorita les enseño otra, creo que es esta. No, esta. Y vean la foto cómo la agarré. Esta es la foto, no la recorté ni nada. Entonces estoy procurando que los rasgos esenciales estén en los cuadrantes, que puede ser casi el rostro. Igual le puedo dar una retocadita como para subirlo y miren, ahí queda mejor. ¿Por qué? Porque ya el rostro queda en el cuadrante y en el cuadrante. Le estoy mirando hacia afuera, sí, pero el resto del cuerpo está para adentro. Estoy desarrollando una historia. Los otros 2 cuadrantes me están dando perspectiva e insinuación. Entonces, cuando esto es fotografía, no lo puedo pasar estos conceptos a dibujo. ¿Sí o no? Sí, Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No. Epa, nada más hay 3. Sí, nada más hay 3, no sé por qué. Bueno, que hice, que es el que ustedes van a repetir de tarea. Bueno,
¿qué va a pasar? Que número uno, no es toda la imagen, está recortada. Ok, pero ¿qué pasaría si yo la reencuadro? Obviamente la hago, listo. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Mis tercios, punto fundamental, o el acceso, o dejo los otros dos libres, o acentúo perspectiva. ¿Cómo? Ustedes han visto a los cineastas qué es lo que hacen. Hacen esto. ¿Para qué? Más encuadrado, menos encuadrado, le hago zoom, lo recorto, no sé qué, y todo lo que está por afuera de esta toma se va, se va, se va. Bueno, es esto es lo mismo. Voy a reencuadrar. ¿Qué está pasando? Ok, número uno, está mucho. Entonces, algo que debo de evitar es que mi dibujo llegue al borde del papel. Siempre debo de darle aire. Entonces, este es un error. ¿Cómo qué? Como este espacio de aquí. Este de acá, bueno, no está mal, pero todo se embarró un poco, pero fue la forma como lo ataqué me obligó y generé que estuviera embarrado. Pero se dan cuenta que del otro lado no está embarrado y como poco a poco empecé a dibujar y lo fui desvaneciendo para que no se me embarrara con el papel. Aquí sí está embarrado con el piso porque se mochó la foto, no es completa. No sé por qué pasó eso. Pero bueno, este de acá, se dan cuenta cómo empecé a generar rayas del cielo y cómo se están desvaneciendo esos puntos. No están llegando hasta el borde, solo este manchón. ¿Y cómo fui desvaneciendo? ¿Cómo fui desvaneciendo este otro lado también? Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que si yo encuadro, a lo mejor lo llamativo es hacerlo así, a lo mejor lo llamativo es hacerle así, a lo mejor estoy predisponiendo mi dibujo para que quede de cierta forma. O sea, ahorita la foto está cuadrada y vean la que está bien rara y fea. El original es un tamaño rectangular, por eso se ve mucho de este lado y se ve mucho de este lado. Algo le pasó a la foto, no sé qué le pasó, que las descargué del Drive y me generó estos formatos cuadrados. Entonces vean que las fotos se ven extrañas. ¿Por qué? Porque están dadas de esa forma. Este está cargado hacia un lado, está acentuando el punto focal en la esquina del otro lado, nada más cosa de terminarlo de cuadrar y de nuevo cuenta, no sé qué le pasó a la bendita foto, pero me la está rodando. Vean que uno de los puntos está aquí, el otro puede estar aquí y este se acerca mucho al tercer punto. Fondo, forma, figura y cómo voy ordenando mis elementos dentro de esto. Se vale que lo haces en una hoja carta y después la recortas, la reduces y la exportas y ya la utilizas, obvio, sí se vale, sí se puede, sí, pero en el caso de que voy a tener un elemento así, a la hora que yo encuadro, si va a ser un original, que lo voy a poner en un portarretratos, bueno, ¿se vale que también recortes el original? Pues claro, se vale. ¿Por qué? Porque le estás quitando todo lo que le está haciendo mugre en sentido negativo. Este, que es un formato vertical, este sí salió completa. Así venía en formato vertical. Vean que no tiene, no está embarrado. Listo. No está embarrado al papel, no está embarrado el papel, no está embarrado el papel. Me da oportunidad de reencuadrarlo un poco más. Jugar con esos márgenes para que sean mucho más discretos, si fuera ese el caso. Si no, pues vean que apenas estoy haciendo un poquito de zoom. No está haciendo más. Y mi dibujo queda tal cual. Está charoleando. Entonces, esto es encuadrar dibujos. Vean que este es el original, está cargado para abajo. ¿Qué pasa si lo hubiera cargado hacia arriba? ¿Qué pasa si mi tema nada más hubiera sido esto? ¿Cómo voy a manejar este recorte? ¿Hasta dónde voy a llegar? Entonces, todos estos elementos, antes de empezar a agarrar un plumón, mi cerebro ya debe de empezarlos a resolver. Entonces, obviamente eso es complicado, y más ahorita que están empezando, sí, pero poco a poco vamos a empezar a generar este tipo de nociones. ¿Para qué? Para que sus dibujos estén proporcionalmente metidos dentro de un papel y no tengamos problemas
problemas como los recortes, por ejemplo, no, como este, donde está cortado aquí, donde está cortado acá, y tenemos esas sensaciones raras de que me faltó papel. ¿Ok? Entonces, obviamente esto, ya vieron un poquito esto, pero es complicado, es entenderlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto todavía lo combinamos con estas capas, pues bendito Dios, ¿qué voy a hacer? Se me complican las cosas. Entonces voy a regresar un segundo a la compu. Ya estoy aquí en la computadora otra vez. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a compartir. Les voy a compartir ahorita la pantalla. Quítate. Algo está haciendo la computadora. Ya. Ok, entonces les voy a compartir ahorita un video de YouTube. Espero, por favor, que la transmisión más o menos se pueda visualizar un poco. Yo sé que igual no va a ser el mejor talento. No, igual no va a ser la mejor resolución. Si quieren después verlo directamente, adelante. Pero ahorita el ejemplo que quiero darles es lo siguiente. Ya saben, YouTube entró el comercial, entonces un segundito en lo que... Otro comercial para variar, ¿verdad? YouTube. Bueno, este video... Ya está. Ahora sí, ya comparto pantalla. Este video es de Zoe, el Don Plug. Compartir, compartir. Y la canción es Luna. Entiendo que no puedo suplicarle una vez más, pero nada se detiene, solo vivo para ti. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Bueno, esta canción si quieres después ustedes la reproducen en su casa. Se está enviciando mucho el internet, ahorita lo estoy viendo desde el celular y tiene muchos problemas. No sé si es porque tengo dos elementos conectados en el mismo módem y aparte está bajando de YouTube y está subiendo. Bueno, se está cortando un poco la transmisión, no está continua, está brincando. ¿Qué quiero que veamos? Bueno, esto es lo que me interesa más que nada, no tanto la canción. Justo la paré en un punto donde me parece importante. Por ejemplo, vean ahorita al chico con la guitarra. ¿Se les hace que fue una posición de la cámara fortuita o estuvo pensada? Estuvo pensado, ¿no? Pues obviamente estuvo pensada.
O sea, si pueden ver este unplug completo, digo, la verdad está muy bueno. Número 1, la escenografía. Número 2, la iluminación. Las posiciones de todas las cámaras son unas 6, 8 cámaras diferentes, incluyendo algunas que son en grúa. Y casualmente, lo que utilizaron como por ejemplo este chico de la guitarra es, le hacen paneos. ¿Qué es paneo? Que tienen un objeto fijo y la cámara va ligeramente moviéndose alrededor de él. Eso es panear, como si fuera un cat, que utilizan la manita y están paneando, están desplazándose de un lado para otro. Número 1, vean la posición de la cámara. Si el chico está sentado en un banquillo, y vamos a suponer que está en un templete, en un escenario ligeramente arriba, unos 50 centímetros o tal vez 1 metro arriba, la cámara, ¿dónde está? La cámara está casi a medio, entre tobillo y rodilla, está a la mitad. Ahí está ubicada la cámara. Está muy abajo. ¿Por qué? Porque está acentuando cosas, sobre todo del de la guitarra. Más aparte, vean que es un escenario muy chiquito y hay cerca de unos 15 músicos y van a pasar que siempre todas las escenas tienen 1, 2, 3, 4 diferentes profundidades. Aquí está. Esta es otra. La vocalista. Vean la vocalista. ¿Se les hace que fue también fortuito o la pensaron, la toma? No, pues también pensada. Está súper pensada, ¿no? O sea, ¿cuántos planos tenemos ahí? Número 1, la vocalista. Luego atrás hay un baterista. Atrás de ese baterista hay el de los lentes oscuros, que ese no me acuerdo qué era. Y hasta atrás está público. Y atrás del público hay un fondo. Pues hay 4 o 5 diferentes planos. Obviamente, ¿qué ocurre? Si yo enfoco el de adelante, los demás se me desenfocan. Y a medida que se van alejando del punto focal, esos elementos que se vuelven difusos, brumosos y fuera de enfoque y detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros dibujemos vamos a tener 3, 4 diferentes tipos de profundidades y así las tenemos que manejar, así como lo estamos viendo. Si yo enfoco uno, los demás salen de foco. ¿Y qué implica que sale de foco? Que no tiene definición ni forma. Está brumoso. Vean el de los lentes oscuros. ¿Se le ve la boca? Ni se le ve la boca, se ven manchones. En cambio, a la vocalista se le ve hasta el lunar que tiene cerca de la boca. ¿Entendido? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a darle un poquito. A ver, miren, aquí estamos viendo completito el escenario. El escenario es un círculo completo y tenemos por lo menos unos 15 músicos. Alrededor del escenario hay una pequeña distancia entre el público y el escenario donde están las cámaras y están paneando a los diferentes músicos. Ahí los podemos ver todos completitos, ¿sale? Y estamos viendo que hay unos adelante, unos un poquito más intermedios, unos más atrás, y los más atrás, y los más atrás, y el fondo, y el escenario. Ok. Entonces, esto se trata de eso. Vean. En ocasiones, no forzosamente el primer plano es el que está enfocado. Aquí lo vemos. Vean a la cantante cómo está en un plano intermedio y el vocalista de Zoe, que está hasta adelante, está fuera de foco. ¿Por qué? Porque enfoco adelante o enfoco atrás, pero no puedo enfocar a todos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le meto detalles a todo, es decir, todo está enfocado y en diferentes planos de profundidad, eso está mal ejecutado. O si yo enfoco intermedio,
Entonces, lo que está adelante sale de foco. Y lo que está atrás de ese punto focal está fuera de foco. Si yo enfoco al fondo, todos los demás planos están fuera de foco. Si yo enfoco al frente, todo lo demás está fuera de foco. Vaya las rebusnancias y el trabalenguas, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre? Epa, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo debo de dibujar y entender que hay elementos que van a estar, como el de lentes oscuros, que están naturalmente fuera de foco. Y tengo que dar insinuaciones de él. Sé que lleva una camisa, parece que lleva una corbata, parece que es medio güero comparado con el moreno de hasta adelante, parece que está medio peloncito, tiene lentes oscuros, pareciera que trae barba, trae bigote, pero pareciera que trae barba. Entonces, se dan cuenta que esa explicación es muy efímera. En cambio, la cantante le alcanzo a ver que tiene lentes, que es rubia, o rubio platinado, o rubio cenizo, que trae, parece ser un vestido, que tiene un lunar cerca de la boca, que está con un labial ligeramente rosa rojo, y en cambio el que está hasta adelante, que está también fuera de foco, pues le alcanzo a ver un poco que trae un saco, un blazer encima de una playera, como con mucho serigrafía o con muchos gráficos un poco retro. Le estoy viendo que parece ser que trae un arete colgante, parece que es de pelo negro, parece que trae barba bigote. Entonces, insinuamos cosas, pero detallamos otras. Entonces, tengo que saber interpretar a qué le doy énfasis y a qué no le doy énfasis. Aquí es otra. Como la toma se hizo mucho más alejada, él y ella están dentro del foco y todo lo demás se volvió fuera de foco. Y es más, vemos que de mano derecha hay parece barba bigote y parece que trae lentes. Del lado izquierdo, el mismo güero de lentes con barba y parecía que corbata. Atrás hay una lámpara en contraluz, que es ese círculo, y abajito parece que hay una señora. Luego, un poco más atrás parece que son los coristas o, en su defecto, son público que están alrededor del escenario. Y atrás de todo eso hay unas telas en fondo, rojo, azul o gris azul o no sé. Y hasta en primer plano se dan cuenta que hay cabecitas en contraluz de que el público está sentadito. Eso es encuadrar un dibujo. Aquí las tomas están encuadradas. Entonces, todo esto es un ejemplo de cómo encuadrarlo. Entonces, gustan verlo del video completo, por favor, véanlo, se vale. Ahorita, otra vez estamos en contra. Perdón. Estoy tratando de buscar otro. Esta es muy parecida, pero vean con la posición que están en los tercios, ¿no? En esta que es la doble, ahí está la que yo quería. Ok, ahí está. Ahorita el vocalista de Zoe está encuadrado, está enfocado y ella, la corista, está fuera de foco. Vean la posición de el encuadre. ¿Dónde está la cara de él y dónde está la cara de ella? ¿Respetan las reglas de los tercios? ¿Sí o no? Alguien que me conteste. Sí, ¿no? Porque la cara de él está como más arriba y la de ella abajo. Bueno, no seas malita. A ver, dibújame encima de la pantalla. Ahí divide horizontalmente en 3, divide verticalmente en 3 y ponle ahí unas rayas.
para que todos lo vean. ¿Sí es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Chuecura más, chuecura menos, exacto, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Sí está pasando. Entonces, vean la regla de los tercios. Sí aplica. Sí, claro que sí aplica. Métanse en internet y busquen la regla de los tercios o busquen imágenes reglas de los tercios. Porque casualmente esto se lo expliqué a mi sobrina que está ahorita con el TikTok. Entonces le dije que sí, que no debe de hacer porque está haciendo sus videos, que está subiendo a TikTok y de repente deja el closet abierto y se ve todo su ropa, ¿no? Entonces le dije, no vea, tienes que depurar lo que estás haciendo. Una postproducción. Entonces, cuando dibujemos, tenemos que hacer preproducción, es decir, los preliminares, la producción durante todo el proceso de dibujo y la postproducción, que son cuidar todos estos elementos. Entonces, repito la pregunta, ¿este video creen que fueron fortuitas las tomas que hicieron o si la pensaron? Pues Yo sí, creo la que pensaron. Adelante, adelante. Obvio, lo pensaron, ¿no? Pues está súper pensado, ¿no? O sea, la selección del vestuario, selección de las lámparas, de la iluminación, de la disposición, todo estuvo súper pensado. Y no estamos hablando de música. Y si ven todo el concierto, que dura 1 hora, van a darse cuenta que hacen música hasta con lo inconcebible, con una jaula de pájaros, con una máquina de escribir, hacen música. Entonces, si pueden, véanlo completito, por favor. Ok, ¿qué pasa? Pues que esto es encuadre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el encuadre? Pues sirve para esto, para que ustedes poco a poco empiecen a ver cómo generar. Te dejé de compartir ya. Entonces, esto es encuadrar un dibujo. Bueno, ¿qué nos falta? Pues empezarlo a ejecutar. Pues sí, empezar a ejecutar. Entonces, vamos a hacer algo. Ya dejemos la clase por el día de hoy. Ya llevamos 1 hora y media y ya fue mucho bla bla. Entonces, les he subido muchos videitos chiquitos, por ejemplo, de esta tarea, de cuando yo lo hice hace 1 año, me grabé. Obviamente eran los fininos para grabar, entonces ustedes disculparán, no sabía cómo rotar ciertas cosas, el ruido, bla, bla, bla. Entonces me puse a dibujar y, ¿cómo se llama? Se van a dar cuenta por dónde ataqué, por dónde empecé, qué hice, qué no hice. Les he subido videitos de cómo hacer madera, cómo hacer piedra, cómo hacer mármol, cómo hacer N cantidad de cosas. Entonces, ustedes disculpen las grabaciones, igual no son las mejores, pero procuren pelarme, por favor. Háganme caso. ¿Sí? Practiquen, no echen en saco roto lo que se les está indicando, por favor. Y no hay otra forma de aprender más que practicando. Entonces, ¿cómo aprendieron a nadar? Tragando agua. Entonces, ni modo, a tragar agua. Entonces, vamos a dibujar como echando a perder papel. Sí, no hay de otra. Entonces, por favor, vamos a empezar a dibujar, trabajar, y pues seguir adelante. ¿Sale? ¿Dudas? Ok, entonces si no hay dudas, dejamos la clase el día de hoy. Ya está liberado el módulo. Por favor, practiquen. Obviamente practicar implica que tú vas a agarrar tu dibujo, lo vas a desarrollar. Si ves que no, repítelo. ¿Se vale? Sí. Vas a ver que entre el primero y el segundo hay avance. Entonces, me vas a subir el segundo, no el primero. Selecciona lo que vas a subir.
Así como la foto del gatito, que yo la reencuadré, seleccioné lo que sí y lo que no se va a la basura, pues tú también selecciona lo que me estás subiendo a la plataforma, ¿sale? Entonces, si les parece, nos vemos la siguiente semana. Ya ahora sí prometo que nos ponemos a dibujar para que ustedes tengan nociones de seguirme, ir viendo. Ya me colgué bastante, ya creo que fue mucha plática. Espero haber resumido y que estos conceptos queden un poco más claros. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos con los pulmones? Y no hay de otra. A nadar tragando agua. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho, chicos. Gracias. Y estamos Gracias. en contacto. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta Bye, bye. luego. Nos vemos. Gracias.